voy a explicarles el día de hoy el hueso etmoides. Pero antes de empezar la explicación del hueso etmoides, es muy importante mencionar 4 puntos muy importantes. Número 1, la posición anatómica en la que se encuentra el hueso. Número 2, la situación anatómica. Número 3, la clase de hueso que es. Y número 4, la descripción. Entonces vamos a empezar con la posición anatómica del hueso etmoides. Entonces, lo primero que vamos a hacer para poner en posición anatómica el hueso etmoides es buscar una apófisis en forma triangular. Entonces, esta apófisis la ponemos hacia arriba y hacia adelante. Así. Y buscamos en el hueso una cara que sea cribada y también tiene que ir hacia arriba. Entonces, esa es la posición anatómica del hueso etmoides. Ahora vamos a mencionar la situación anatómica. El hueso etmoides se encuentra entre dos huesos, como lo podemos ver acá. Esta es esa apófisis triangular que mencionamos para la posición anatómica. Aquí está esa lámina cribada que también está. Y aquí está el hueso etmoides. Esto es el hueso etmoides. Y como pueden ver, se encuentra por detrás del hueso frontal, incrustado en lo que es la hendidura etmoidal y por delante del esfenoides. Muy bien, la clase de hueso, el hueso etmoides es un hueso irregular. Vámonos con su descripción. Pero para poder describir el hueso etmoides vamos a usar este pequeño esquema de acá. El hueso etmoides es comparado como una balanza. Es como una balanza entonces su forma. Tiene una lámina sagital que es vertical, tiene una lámina horizontal y tiene dos masas laterales que se van a suspender a los costados. Entonces tiene una lámina sagital, una lámina horizontal, dos masas laterales que están a ambos lados, que también son denominados laberintos etmoidales. Por dentro de estos laberintos hay conchas nasales, son estas. Estas son las conchas nasales que vienen de la cara interna. Y entre estos dos se forma un espacio, se denomina meatos. Lo primero que vamos a hacer explicar es la lámina sagital. Es esto. Vámonos al huesito. Entonces vamos a identificar esas estructuras. Este es el hueso etmoides, forma de una balanza. Tiene una lámina sagital, que es vertical, una lámina horizontal, que la está atravesando, y a los lados se están suspendiendo las dos masas laterales. Lámina sagital, justo como pueden ver acá, es atravesada por la lámina horizontal en su parte superior. Entonces la lámina sagital está siendo dividida en dos porciones, así, una superior y otra inferior. La superior se denomina apófisis cristagalli, que tiene la forma de la cresta de un gallo. Este es de triangular, de base inferior, que está pegada al hueso, a la lámina horizontal, un vértice, que es este, en la que se va a insertar la hoz del cerebro, un borde posterior, un borde anterior, que va a tener dos crestas, que son denominadas crestas, o las alas de la cristagalli, que serían estas. Y estas se van a articular con el hueso frontal. Y dos caras laterales que son convexas. Muy bien. Ahora vámonos a la porción inferior de la lámina sagital, que es esta. Esta es la lámina perpendicular del hueso etmoides. Es necesario mencionar que tiene forma pentagonal, como podemos ver en el esquema de acá. Este es un esquema de la lámina perpendicular del hueso etmoides. Entonces, esta de forma pentagonal tiene un borde superior, un borde anterior e inferior, un borde posterior y un borde posterior e inferior. Es así la lámina perpendicular del etmoides. Ahora vamos a identificarlo eso en el hueso. Entonces, esta es la lámina perpendicular, esta es anterior, esto es posterior. Tiene un borde anterior e inferior, que es esto. Tiene un borde posterior, que es esto. Y más abajo el borde posterior e inferior. Y un borde superior que está pegado a la lámina horizontal. El borde anterior se va a articular
con dos huesitos, uno hacia arriba, que es la arista posterior de la espina nasal del hueso frontal, y hacia abajo se articula con lo que son los huesos nasales. Su borde anterior e inferior, ¿qué es esto? Su borde anterior e inferior se va a articular con el cartílago del tabique nasal. Cartílago del tabique nasal. Ahora vámonos, este es posterior, con el borde posterior, que es este pequeño de acá. El borde posterior se va a articular con la cresta esfenoidal anterior del hueso esfenoides. Y su borde posterior e inferior, ¿qué es esto? Se va a articular con el borde anterior del vómer. Como pueden ver, la lámina perpendicular es un poquito desviada y en sus caras laterales tiene surcos vasculonerviosos. Muy bien. Ahora vamos a explicar la lámina horizontal. Esta lámina horizontal es también denominada lámina cribosa. ¿Por qué? Porque está acribillada por numerosos orificios, como pueden ver. Tiene hartos orificios. Y esta lámina está dividida en dos canales por la apófisis cristagali, como pueden ver. Y se forman dos canales. Estos canales se llaman canales olfatorios. En la parte anterior de estos canales olfatorios encontramos el bulbo olfatorio. Y los orificios son atravesados por filetes del nervio olfatorio. Pero de todos estos agujeros que tiene la lámina cribosa, dos no son atravesados por filetes nerviosos. ¿Cuáles son estos dos? Uno son estos dos, bien grandes que se ven acá. Esta se llama la hendidura etmoidal y se encuentra a los lados de la crista galli. Y por aquí, ¿qué va a pasar? Pasa una prolongación de la dura madre. Ahora, el segundo agujero que no es atravesado por filetes nerviosos se encuentra por fuera de la hendidura etmoidal. Tendría que estar a este nivel, que en este hueso no se ve. A este nivel tendría que estar. Ese es el agujero etmoidal anterior. Agujero etmoidal anterior. Muy bien. Ahora vamos a explicar lo que son las masas laterales. Para ello vamos a irnos al esquema de acá. Estas son las masas laterales. Como pueden ver, tienen una cara superior, tienen que tener una cara inferior, una cara lateral, una cara anterior y una cara posterior que tiene que estar por detrás. Eso vamos a identificarlo en el huesito. Entonces, esta sería la cara superior, cara anterior, cara inferior, cara posterior, cara lateral y aquí adentro la cara medial. Los laberintos etmoidales o masas laterales son comparados como la de forma de cubo. Es por eso que tienen 6 caras. Ahora vamos a explicar cada una de esas caras. En la cara superior vamos a encontrar estos. En acá vamos a explicar junto con el esquema. Cara superior de las masas etmoidales, que son estas. En la cara superior vamos a encontrar lo que son celdillas etmoidales. Celdillas etmoidales que tienen que complementarse con celdillas del hueso frontal. Y además dos canales, uno anterior y otro posterior. Son los canales etmoidales anterior y posterior, que se complementan con los del hueso frontal y forman los conductos etmoidales anterior y posterior. Por el conducto etmoidal anterior pasa lo que son la arteria y nervio etmoidal anterior. Eso es para la 11ª edición de Zubier, bibliografía. Pero según la 9ª y 10ª edición del libro Zubier de anatomía, nos dice que pasa la arteria etmoidal anterior y el nervio nasal medial. Por el conducto etmoidal posterior pasa la arteria y nervio etmoidal posterior. Entonces eso tendría que estar a este nivel. En este hueso no se lo ve muy bien. A este nivel está el agujero etmoidal anterior. Luego el surco etmoidal anterior. Y a ese nivel tendría que estar el conducto etmoidal anterior. A ese nivel. A este nivel tiene que estar el conducto etmoidal posterior. Y las celdillas etmoidales. A ese nivel tienen que encontrarlas. Ahora la cara anterior.
la cara anterior de las masas laterales. En la cara anterior es articular, se va a articular con la porción superior de la apófisis frontal del maxilar. Se articula con eso. Y también encontramos celdillas, dice. Celdillas que se van a complementar con las del hueso maxilar y con las del hueso lagrimal. Su cara inferior de las masas laterales. Esta su dirección es inferior y lateralmente. No es recta, es inferior y lateralmente. Y se va a articular con la porción más superior de la cara nasal del hueso maxilar y con la cara etmoidal de la apófisis orbitaria del hueso palatino. Eso es un poco más teoría. Cara posterior de las masas laterales es esta. ¿Qué encontramos en esta cara? Esta cara se va a articular, igual, con la cara anterior del hueso esfenoides. También tiene hemiceldillas que se tienen que complementar con las hemiceldillas del hueso esfenoides. A este nivel están las hemiceldillas. Muy bien, ahora vamos a explicar la cara medial. Acá, esta es la cara medial de los laberintos etmoidales. De la cara medial, lo más destacado es que encontramos estos, que son las conchas nasales. Dos son constantes. Esta, la concha nasal media y la concha nasal superior. Y dos son inconstantes, pero que en la mayoría de los huesos está presente. Uno por encima de esta, que sería la concha nasal suprema de Santorini, y otro puede haber por encima también de esa, que sería la concha nasal de Zuckerkant. Es necesario recalcar que cada concha nasal se inserta por su borde superior a la cara medial del laberinto etmoidal. Una es superior y posterior a la anterior. Concha nasal media, la concha nasal superior es superior y un poco más posterior que esta en su inserción. Ahora, entre la concha nasal, aquí tenemos la concha nasal media, entre la concha nasal y la cara medial del laberinto etmoidal se forma este espacio. Esto se denomina meato nasal. Muy bien, ahora vamos a mostrar eso en el hueso. Entonces, esta sería la cara medial del laberinto etmoidal y vamos a ver las conchas nasales. Podemos ver ahí, esta es la concha nasal media, que es bien grande como pueden observarla. Por encima de esta está la concha nasal superior y en este caso encontramos una tercera concha. Esta es la concha nasal suprema de Santorini. Concha nasal media, concha nasal superior y concha nasal suprema de Santorini. Y pueden ver espacios aquí. Estos espacios son los meatos nasales. Pero como pueden observar, la concha nasal media es muy grande. Es tan grande que sobrepasa los límites del laberinto etmoidal. Y se va a articular hacia adelante. El extremo anterior de la concha nasal media se articula hacia adelante con la cresta etmoidal del hueso frontal. Este es el extremo anterior, se articula con el extremo anterior de la cresta etmoidal del hueso maxilar. Su extremo posterior, que es este, como pueden ver está sobrepasando al laberinto, se va a articular con el hueso palatino. Muy bien, el meato nasal más sobresaliente es el del meato medio, y es el que vamos a explicar. Este meato vamos a explicar, y lo vamos a hacer con ayuda de este esquema que tengo acá. Este es un dibujo de la cara medial de uno de los laberintos etmoidales. Es la cara medial. Esto es anterior, esto es posterior. Esta de acá es la concha nasal media. Por encima y por detrás está la concha nasal superior. Por encima y por detrás está la concha nasal suprema de Santorini. Y por encima y posterior a esta está la concha nasal de Zuckerkant. Los espacios que delimitan cada concha nasal con la cara medial son los meatos. Meato nasal medio. Este es el que vamos a explicar. Ahora, en la parte anterior de todo esto, que es el meato nasal medio, que lo podemos observar acá porque el hueso ha sido cortado, y se ve, en la parte anterior encontramos una apófisis. Esta es la apófisis unciforme. Y como pueden ver, esta apófisis unciforme va inferiormente y hacia atrás, y termina en dos laminillas.
una laminilla inferior y una laminilla posterior. Esta laminilla inferior se va a articular con la apófisis etmoidal del cornete nasal inferior, porque hay un cornete nasal inferior. Y la laminilla posterior va a terminar en el hiato posterior, termina en el borde posterior del hiato del hueso maxilar, o también puede terminar de manera libre, o también, como lo dibujamos acá, se puede volver a subdividir en otras dos laminillas, una de ellas que se iría para el hueso palatino y otra que se iría para la bulia etmoidal, se tornaría, sería retrógrada. Muy bien, luego por detrás de la apófisis unciforme encontramos un abultamiento. Este abultamiento al que se denomina bulia etmoidal. Esta bulia etmoidal en su parte superior dice que va a prolongar el borde superior de la concha nasal media hacia atrás. Entonces la bulia etmoidal, que es una elevación producida por una celdilla etmoidal, hacia arriba prolonga el borde superior de la concha nasal, la prolonga hacia atrás, y de la cual estaría separada por este canal. Por ejemplo, aquí un canal que es el surco retrobuliar. El surco retrobuliar entonces separa el techo de la concha nasal de la bulia etmoidal. Después, la bulia etmoidal y la apófisis unciformes igual están separadas por un canal. Este canal que se llama hiato semilunar. Eso separa la bulia etmoidal y la apófisis unciforme. Si nos vamos por encima de el hiato semilunar, encontramos esta, que es la trabécula uncibular. Esa trabécula uncibular, que está por encima del hiato semilunar, va a unir el extremo superior de la apófisis unciforme y el extremo superior de la bulia etmoidal. Y también por encima de la apófisis unciforme encontramos el ager nasi o eminencia nasal. Ahora vamos a mostrar eso en el hueso. Entonces este es el meato medio. Quien acá se lo puede ver porque el hueso está en malas condiciones. En la parte anterior del meato medio se tiene que desprender la apófisis unciforme. En este caso, en este hueso no se ve no es muy visible, pero tendría que nacer de esta parte, serían vestigios. A este nivel tendría que nacer la apófisis unciforme. Por detrás está la bulia etmoidal, esa sí se la ve, aquí está, esta es la bulia etmoidal. Y la bulia etmoidal va a prolongar hacia atrás el borde superior de la pared superior de lo que es la concha nasal media. Aquí la está prolongando. Y está separada de esta por este canal, que es el surco retrobular. Ahora, esta es la bulia etmoidal. A este nivel tendría que estar la apófisis unciforme y entre los dos hay un hiato. A este nivel tiene que estar el hiato semilunar. Más arriba tendría que estar lo que es la trabécula uncibular, uniendo ambos extremos. El ager nasi está en la parte superior de lo que es la apófisis unciforme. Esto se lo ve muy bien en un cráneo cortado de forma sagital.